personajes que son... ¿Sabes qué es el cambio climático? ¿Sabías? Si no actuamos hoy, mañana puede ser muy tarde para nuestro planeta. ¿Sabes qué es la COP25? Te invitamos a tener respuestas a todas tus preguntas en el próximo Starbucks Talk COP25. Te esperamos este jueves a las 7 de la tarde en nuestro streaming live a través de todas las redes sociales de Starbucks Chile. Expertos en el cambio climático despejarán todas tus dudas acerca de este importante tema para Chile y todo el mundo. Y hablaremos de este gran encuentro mundial que se realizará en Chile en diciembre de este año. Esta es la oportunidad para informarte. Esperamos tus preguntas y participación. No faltes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos, gracias por estar acá, compartir este espacio con nosotros es súper importante, relevante. Queremos acá en el fondo en este espacio informar a la ciudadanía, entregarles puntos de vista que muchos no tienen y por eso están acá, así que en primer lugar gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Jonathan Steuermann y voy a ser el moderador de este primer Starbucks Talks, que vamos a hablar de un tema súper relevante, no solamente en Chile, sino también a nivel internacional, que es el tema del cambio climático. Agradecemos desde ya a todos los que nos están acompañando online a través del streaming del fanpage de T13 y de las redes sociales de Starbucks Chile. Y los invitamos desde ya a compartir sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas para el panel con el hashtag Starbucks Talks. Algunas de estas preguntas serán respondidas por el panel en el tramo final de este encuentro. Hoy, a nombre de Starbucks Chile, quiero darles las gracias a todos por acompañarnos en este primer encuentro Starbucks Talks sobre el cambio climático, el cual cuenta con el patrocinio de la COP25 Chile. Este ciclo constará de 4 eventos, en los cuales parten obviamente el día de hoy y finalizan en el mes de diciembre. Mes, como bien sabemos, es súper importante para Chile y para el mundo porque se realizará el evento más importante con respecto al cambio climático que se hace todos los años, que es la COP25, en la cual ni más ni menos se van a convocar a 20.000 personas de más de 190 países. Así que tenemos que aprovechar esta instancia para poder informar, educar y también exigir, creo yo, a la ciudadanía y al gobierno para poder mejorar en este asunto y marcar precedentes de acá al futuro. Cada uno de estos conversatorios abordarán temáticas distintas, pero todas relacionadas al cambio climático. En este conversatorio en específico queremos abordar esta mesa con respecto a 2 puntos en específico. En primer lugar, abordar la real urgencia que hoy en día se vive con respecto al cambio climático y en segundo lugar, mencionar la relevancia que tenemos en diciembre de vivir este COP25 en Chile y mencionar soluciones concretas que pueden salir desde ese evento y también anteriormente
para aportar a este tema que está en boga hoy en día de toda la sociedad. Estos encuentros también buscan ser una instancia para que la ciudadanía, el Starbucks Talks, busca para que la ciudadanía se informe de manera mucho más simple de esta problemática del clima. Por lo que más allá de las discusiones técnicas, donde sabemos que muchas veces hay discrepancias a nivel mundial, buscamos que tanto desde la sociedad civil, la academia, las organizaciones sociales y también los entes gubernamentales se pueda generar esta conversación que aporte y enriquezca a nuestra comunidad, ¿ya? Y cómo no mencionar a las personas que me acompañan hoy en día, a la gente que va a estar en el panel, ya que obviamente nos van a acompañar con mucho contenido, con información, con data dura y también con el punto de vista personal que tienen ustedes con respecto a esta problemática, que nos van a ayudar a aportar mucho a esta conversación ciudadana. Así que desde ya les damos las gracias y la bienvenida. Bueno, tengo que ser educado, así que voy a partir por las mujeres. En mi izquierda te doy la bienvenida a Trinidad Fiorentino de Fridays for Future Santiago. Bienvenida, Trini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper. Bien. Qué bueno. A mi derecha presento en segundo lugar a Carolina Ormeneta, la jefe de la Oficina del Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Bienvenida, Caro. Hola, gracias. Buenas tardes. Gracias por estar acá. En tercer lugar, voy a presentar a Ricardo Boschart. ¿Está bien pronunciado el apellido? Está muy bien. Yo he tenido problemas con la pronunciación de mi apellido toda la vida, así que por eso me encargué de pronunciarlo bien. Bueno, Ricardo es director del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, así que bienvenido, Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y en último lugar, pero no menos importante, dejo a Gonzalo Muñoz, nombrado champion del COP25 y cofundador y director de Triciclos. Tengo entendido que es la primera compañía que fue certificada B en Chile, así que en primer lugar felicitaciones por eso. Y en segundo lugar, tengo entendido que eres el primer champion en la historia desde que se realizan los COP desde 1995, que es escogido desde el ente privado. Así que desde ya, felicitaciones por eso. Esperamos que cumplan con todos los objetivos que tienen trazados para este proyecto. Y bueno, como el tiempo es valioso y queremos escucharlo a ustedes, no a mí, ya creo que he hablado mucho, la temática será la siguiente. Se van a plantear algunas preguntas generales, las cuales cada uno de ustedes va a poder contestar de forma separada, y algunas preguntas un poco más específicas para ustedes, las cuales tendrán 3 minutos más o menos para contestar, y yo les voy a ir avisando cuando se está acabando el tiempo para que se puedan programar un poco mejor. Y bueno, para partir, quiero iniciar esta ronda de preguntas con una pregunta súper general y básica, que en un principio yo me imagino que todo el mundo se la debe hacer, pero me he llevado la sorpresa de que no es así. Y creemos que esta es la instancia ideal para que nos contesten y nos den una respuesta súper certera con respecto a esto. En primer lugar, yo quiero saber por qué hoy en día se habla de cambio climático. ¿Por qué se habla hoy en día, no se habla hace 10 años? ¿Por qué este tema en este último tiempo se ha transformado tema en nuestras vidas cotidianas? ¿Qué tan urgente y real es el tema hoy, el tema del cambio climático, y qué tan real es la emergencia que se dice que hay hoy en día con respecto a este tema? En primer lugar, quiero darle la palabra a Carolina. Caro, por favor. Bueno, muchas gracias. Y yo, para adelantar, les voy a contar un poquito de la historia para que después probablemente vayamos complementando, ¿cierto? Y no nos vayamos repitiendo. Contarles que esto partió en 1992 con la Cumbre de la Tierra en Río, ¿cierto? Donde principalmente los científicos le mostraron al mundo y entender al mundo también al alto nivel, ¿cierto? Que estábamos enfrentando, ¿cierto?, una situación en que estábamos aumentando desde la era industrial nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el CO2, que es lo que se emite cuando uno quema combustible fósil, ¿ya? Y desde 1992 hasta ahora, ¿cierto?, el 2018, han empezado a haber reuniones anuales, ¿ya?, para empezar a tratar este tema, porque se ha visto y se ha reafirmado que efectivamente es real. Ha pasado harto tiempo, ¿cierto? Y hemos tenido cumbres que han sido muy relevantes. Por ejemplo, la primera cumbre fue en 1994 y la tercera, que fue en 1997, se firmó el protocolo de Kioto, donde por primera vez se establecían metas, ¿cierto?, para algunos países para bajar estas emisiones
porque estas emisiones hacen que se generen cambios en la atmósfera, ¿cierto? Y que por lo tanto tengamos situaciones como eventos climáticos que generan problemas en los países. Luego, otra cumbre muy relevante, ¿cierto?, fue la del 2015 en París, donde todos los países nos comprometimos a tener metas de reducción de emisiones, ¿ya? Y ahora, por eso estamos en la COP25, porque esta es la COP número 25, que se va a hacer en Chile, donde es una COP súper relevante porque se terminan de hacer las reglas, ¿cierto?, y de implementar cosas para que partamos en el periodo de la implementación de los acuerdos que hemos hecho. Eso no significa que no hayamos hecho nada durante todo este periodo, pero sí, durante todos estos años la ciencia nos está mostrando que lo que estamos haciendo no ha sido suficiente. Y ahora les dejo para que sigan también ustedes. Muchas gracias, Carolina, por tu opinión. Trini, ¿qué opinión te merece al respecto todo este revuelo que se ha causado con respecto al cambio climático? Bueno, tú sobre todo perteneces a Fridays for Future Santiago, que es una organización súper potente que está a favor de hacer todos estos cambios como súper radicales. ¿Qué opinión te merece que hoy en día se está hablando tanto sobre el cambio climático? Bueno, primeramente, Fridays for Future Santiago, o sea, Fridays for Future en general, es un movimiento social inspirado por la acción de Greta Thunberg. Ella es una niña de 16 años que al ver la inacción de los gobiernos se indigna y decide hacer algo al respecto y faltar al colegio y ponerse todos los días frente al Parlamento sueco a hacer sus demandas frente a la situación actual. Ahora igual, la situación actual es algo que podemos ver a simple vista. ¿Cómo era el invierno hace 5 años aproximadamente? Hoy en día apenas llueve y pasamos más calor que frío en los inviernos. Entonces es una cosa que se puede ver mirando por fuera de la ventana. Pero siendo más precisa, ya subió una temperatura, o sea, ya subió 1 grado la temperatura global, por ende ya no es una crisis climática, o sea, ya no es un cambio climático, es una crisis climática. Y también existe una insuficiencia en el plan de acción, aunque sean cumplidos. De todas maneras, se puede subir 3 o 4 grados. Entonces, es realmente urgente. Yo creo que cuando nosotros nos sentimos enfermos, automáticamente, generalmente vamos a consultar a un especialista para que nos sintamos mejor, ¿cierto? Para que nos dé las herramientas. Nosotros todos somos parte de este planeta. Somos parte de este organismo que está enfermo, que está débil. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de consultar, de informarnos, de no quedarnos ahí, no, bueno, el cambio climático, saber de qué se trata y tomar las decisiones y las acciones concretas para que nos sanemos, para que se sane este planeta. Perfecto, muchas gracias, Trini. Para hacer una precisión, de hecho, el fin de semana pasado estaba con mi amigo reunido en mi casa y comentamos esto en el fondo, que estamos en pleno invierno y estábamos con polera en la terraza. Cosa que eso yo no me acordaba, por ejemplo, hace, no sé, mucho tiempo que no pasaba algo así. Entonces, la verdad es que con ese tipo de cosas uno se da cuenta que la verdad es que la situación es realmente grave, de emergencia, y tenemos que tomar todos los ciudadanos, tanto el gobierno como los ciudadanos, acciones en el asunto. Gracias, Trini. Gonzalo, ¿qué opinión te merece todo esto que se está hablando? Ahora estás enfocado en más de 100%, en un 1000% en este tema como champion de la COP25, así que yo creo que nos puede... Yo creo que hay varias dimensiones que nos muestran un error que tiene que ver con cómo nosotros hemos entendido el desarrollo. Va incluso más allá del mero hecho de que hemos emitido más gases de efecto invernadero de lo que la naturaleza es capaz de absorber con nuestras actividades. Los seres humanos en nuestra lógica y nuestra ruta de éxito como especie hemos degradado de manera irresponsable el único entorno que tenemos para vivir, y en eso además hemos arrastrado egoístamente a muchas especies, con un componente adicional a lo que ya se ha dicho, y es el componente social. Hoy en día estamos viendo que la variabilidad del clima, las anomalías climáticas están generando desplazamientos de personas que pierden su hábitat, personas que vivían en lugares donde vivían de agricultura y que hoy en día o no hay agua o el clima no permite que esos cultivos se desarrollen, zonas geográficas que están afectadas ya sea por lluvias donde no tenía que llover, aluviones, incendios, etcétera, tienen un impacto en la sociedad que es otra manifestación que también nos debe movilizar desde el punto de vista de la acción inmediata. Para poder hacer una precisión, esas anomalías climáticas, las que tú mencionas,
¿son producto de la acción del hombre o es producto de que el planeta obviamente se desarrolla, se mueve del lugar? Cuando tú miras las gráficas, efectivamente, en la historia, en siglos y miles de siglos, ha habido variaciones del clima, pero la curva que se ha generado de crecimiento de las emisiones atmosféricas en los últimos 60 años es una curva que es absolutamente paralela al crecimiento de la población. O sea, hay una correlación directa entre que somos más personas y dada la forma como hemos habitado este planeta desde la era industrial, cada persona que habita este planeta implica una cierta cantidad de emisiones y una cierta cantidad de otros impactos medioambientales. Los seres humanos hemos sobrepasado límites planetarios en algunas dimensiones y eso es parte de lo que tenemos que corregir. Sin duda, la crisis climática es el más grave de las desviaciones ambientales que hemos provocado los seres humanos y lo que nos debe mover de manera urgente, porque tal cual como lo dijo Teni, hoy en día estamos enfrentando a la misma problemática que podríamos estar teniendo frente a un médico que nos diagnostica de algo que nos debe movilizar porque nos va a terminar matando. Hoy lo que tenemos que hacer es activarnos desde el sentido de urgencia y también desde el sentido de oportunidad. Esta crisis climática representa una oportunidad de realmente abrazar el desarrollo sostenible y ser capaces no solo de resolver el problema de las emisiones atmosféricas y la forma como generamos y utilizamos la energía, sino que es la forma como habitamos en todas nuestras dimensiones, cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo somos más responsables con aquellas personas que no han accedido al progreso, cómo somos más responsables con todas las millones de especies que cohabitan este espacio con nosotros. Perfecto, gracias Gonzalo. Ricardo, por último, a ver, respecto a este tema. Yo creo que tenemos las malas noticias a la carne, porque la verdad que no solamente no es un problema climático, sino un problema de la naturaleza. O sea, hoy día se estima que estamos enfrentando la 6ª extinción masiva, al mismo nivel de los dinosaurios, pero esta vez causada por los animales. Se estima que en la próxima década vamos a perder 1 millón de especies, no de individuos, sino de especies. Por lo tanto, también no solamente estamos tirando 40 gigatones por año, eso póngale 12 ceros, y 3 más si son kilos, para que se piensa, mucho, y eso va a algún lado, y eso está generando un desequilibrio tremendo. Hoy día estamos usando 1,5 planetas para vivir. ¿Cómo es eso? Básicamente si tienes el sueldo mensual y te lo gastas el 20 y tienes que pedir un crédito. El crédito se lo estamos pidiendo a las generaciones que vienen, porque básicamente es a costa de su calidad de vida. Nosotros hoy día todavía no hemos impactado nuestra calidad de vida, pero se viene. Y eso es el gran problema que tenemos. Y las soluciones, la verdad, que no son fáciles. O sea, piensen que nos metimos en este problema por una revolución industrial que se demoró 150 años y tenemos que hacer una hiperrevolución porque en 10 años, para el 2030, tenemos que haber cambiado todas las curvas. Es una conversión que tenemos. O sea, en 10 años tenemos que haber hecho lo que no logramos en 150. Lo sabemos del 1992, tenemos ciencia. Y acá lo único que discrepo es que esto lo venimos hablando como OLF. Desde el 92 venimos diciendo, creamos la hora del planeta, ¿no es cierto? Apaguen la luz, que nos han dicho que es muy simple. Hace 10 años que venimos diciendo, señores, esto se viene, y ahora recién se está tomando como un problema que es. Y lamentablemente nos quemamos 30 años de no acción. Y ahora nos quedan muy, pero muy pocos márgenes de maniobra. Y ese es el llamado, ¿no es cierto?, de Fridays for Future, es, señores, la acción ya no se puede esperar, porque llevamos mucho tiempo esperando, tratando de tomar decisiones que ¿no es cierto?, la COP es por consensos, todos nos tienen que saber, si alguien se opone no funciona, pero no tenemos plazos. Yo creo una cosa, la buena noticia es que esto lo provocamos nosotros, por lo tanto somos nosotros mismos los que tenemos que actuar, ¿ya? No es, en el fondo, somos nosotros, somos las personas los que tenemos que actuar, los gobiernos, todo en el fondo, ¿cierto? Movilizarnos y actuar. Entonces, ¿podemos hacer algo? ¿Tenemos que cambiar el paradigma? Sí. Y tenemos la herramienta, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, o sea, así como decía Ricardo, desde el 92 tenemos un montón de información, pero antes incluso, con el informe Brundtland, sabíamos en la década de los 70 que la actividad humana estaba generando un deterioro en nuestro medio ambiente. Por distintas razones, muchas de ellas equivocadas y algunas pueden haber sido súper bien intencionadas, hemos errado el camino y tenemos todas las herramientas hoy en día para poder corregirlo. Perfecto. Bueno, como suponía, las opiniones fueron súper congruentes, estamos más o menos todos de acuerdo cuál fue la problemática. Nos sacamos buena nota. Se sacaron buena nota, sí, pero la idea es que algunos se saquen mala nota y otras buenas notas. Hay que discrepar un poco en el fondo, obviamente. Pero bueno, como en base a esta primera pregunta, por lo menos nos deja tranquilos a nosotros que el diagnóstico que hacen todos ustedes
que están representando distintas entidades sea súper congruente, entonces eso por lo menos es súper positivo. Pero bueno, ahora entrando en materias un poco más concretas, espero no complicar a nadie con las preguntas que vamos a hacer, pero así que vamos a partir, por ejemplo, con Carolina. ¿Vale? Era que ahí? ¿Ah? No, era solamente en el fondo como para poder introducir a esto. Y bueno, lo que mencionábamos anteriormente, este problema se viene tratando desde hace mucho tiempo y ahora recién se le está dando un sentido de urgencia a tratar esto porque se dice que ahora estamos en una situación de emergencia. ¿Por qué ustedes como gobierno, ya no estoy hablando de este gobierno en particular, pueden haber sido gobiernos anteriores, ya, ¿por qué se demoraron tanto en tratar este tema? ¿Por qué no se trató anteriormente cuando quizás se podrían haber hecho cosas que generaran mucho más valor para este tema? Digo gobiernos no solamente locales, también los gobiernos a nivel mundial, porque las COP vienen desde 1995, pero recién el 2015, si es que no me equivoco, fue el Acuerdo de París. Pasaron 20 años, si no me equivoco, 20 años para recién poner reglas y poner plazos más establecidos, porque si no, más o menos como que el mundo se va a caer. Entonces, en primer lugar, te pregunto, ¿por qué no actuaron antes? Y en segundo lugar, te pregunto, si es que tú crees que desde el gobierno necesitaban ser anfitriones de esta COP25 para darse realmente cuenta de la urgencia que tiene este tema. La primera pregunta, yo te diría que esto es como... La respuesta es porque no es fácil. Porque no es fácil poner de acuerdo a todo el mundo. No es fácil, en el fondo. Esto es como si dijéramos, bueno, quizás como estamos enfermos, ¿cierto? Tengo que cambiar mi forma. Estoy un poco más gordo, ¿cierto? Tengo que adelgazar. Bueno, todos hemos partido alguna dieta alguna vez. O fumar, ¿cierto? Tengo que dejar de hacerlo porque me hace mal. Y el doctor me está diciendo que me hace mal, ¿ya? Primero tengo que tener al doctor que efectivamente me dice que me hace mal. Y entonces, primero tuvimos que darnos cuenta que la ciencia efectivamente estaba diciendo que todos teníamos un problema y la ciencia tuvo que generar los instrumentos para hacerlo. Y lo que pasó efectivamente el 2015 fue que se logró un gran acuerdo a nivel mundial, ¿cierto?, en el que todos nos ponemos metas. De ahí hay que ver cómo se hace, ¿cierto?, y cómo trabajamos. Y eso es lo mismo que, muy bien, en el fondo, tratar de dejar de fumar, ¿cierto? Es dejar un vicio, quizás, ¿cierto?, que ha sido como hemos manifestado, ¿cierto?, la forma de desarrollarnos por algo que todos los cambios nos cuestan. Y eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo todos. Entonces, imagínate lo difícil que fue. No estoy justificando lo lento que lo hemos hecho porque efectivamente ha sido lento. Sí. Ahora, estar en esto y lograr que todos lo hagamos es súper importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, nosotros como Chile emitimos muy poco. Y uno podría decir, bueno, ¿qué importa? Que no esté Chile. Pero Chile está muy afectado y en general los más vulnerables, que son los que menos emiten, son los más afectados. Por lo tanto, necesitamos que todos estemos trabajando por esto, no solo algunos. Y eso no es fácil. Y respecto a por qué somos anfitriones de la COP, cada 5 años la COP va siendo en distintas regiones, ¿ya? Este año tocaba en la región de Latinoamérica y el Caribe y estaba determinado que fuera efectivamente en Brasil. En Brasil, ¿ya? Primer lugar, sí. Exacto. Y Brasil se bajó por razones internas, ¿cierto?, del país, y por lo tanto había que definir dónde iba a ser la COP. La COP por defecto puede ser donde está la Secretaría de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, que es en Bonn, ¿ya? Pero hacerla en Bonn significaba que, bueno, que perdíamos la oportunidad, ¿cierto?, como Latinoamérica, de hacer lo que estamos haciendo, ¿cierto?, que es movilizar, que es lograr que en Chile estemos teniendo estas conversaciones. Y por eso Chile se presentó y finalmente fue escogido por consenso para ser sede y ser el anfitrión de la COP25. No, sí, más allá de ¿Puedo complementar una parte de la pregunta? Me encanta que el... Sí, pues vamos, por favor. No, pues yo creo que una duda que es súper válida. ¿Chile tenía un plan de ley de clima si no hubiese sido por la COP? En el programa, en el fondo, Chile viene trabajando hace rato en la COP25 y en el programa de gobierno, y ahí estoy hablando de esto, bueno, había un plan por hacer una ley marco de cambio climático. Ahora, si tú me escuchabas a mí misma, yo, que podría haberlo dicho el año pasado cuando estábamos elaborando la ley y tú me decías, ¿va a tener una meta la ley? Probablemente yo decía, mira, la vamos a tener que definir después, en alguno de los instrumentos. Y ahora, que sacamos el anteproyecto, ¿cierto?, que está en participación ciudadana,
ese anteproyecto tiene una meta de reducción de emisiones. ¿Te fijáis? Y eso ha sido logrado y en el fondo y estamos en una discusión súper potente respecto al anteproyecto de ley y respecto a millones de iniciativas que nos están llegando gracias a que tenemos esta gran plataforma, ¿cierto?, para poder discutir estos temas. Perfecto. Gracias, Carolina. Gracias También por tu aporte, Gonzalo. Ricardo, ahora te quiero preguntar, básicamente desde el ámbito de la WWF, me imagino que ustedes manejan información súper relevante y datos súper relevantes a nivel internacional. ¿Cómo ves tú con respecto a esto o qué opinión te merece el actuar de Chile en esta materia en cuanto a los tiempos con respecto a otros países? ¿Crees que estamos muy atrasados? ¿Crees que estamos muy adelantados? ¿Que vamos de la mano caminando con ellos? Y ¿cómo evalúan ustedes como WWF la situación actual climática a nivel mundial? Y también me gustaría conocer tu opinión con respecto al nivel local, sabiendo que Chile tiene una diversidad geográfica súper importante y que los polos son súper vulnerables y que es una temática que en el fondo importa mucho saber tu opinión con respecto, o la opinión de tu ONG con respecto a esta temática. Y todo en 3 minutos. Te podemos dar 3 minutos y medio, no es problema. Claro. Pero pronunció bien tu apellido. Sí. A ver, el compromiso que tiene el gobierno, ¿no es cierto?, de carbono neutralidad al 2050 va alineado con 1,5 grados, que es el promedio mundial, ¿ya? Y eso en una ley nos pone dentro de los 3 países más avanzados cuando se apruebe la ley. Creo que es Suecia y... Sí. Así que en ese sentido estamos portándonos bien como un país. Estamos bien. Ya. La discusión que tenemos, y es una conversación muy amigable, es cuál es la curva. Nosotros, porque podríamos, no sé si alguien la ven, pero podríamos tener una curva, estirar, seguir subiendo y después ya bajamos rápido al 2030, o quebramos la curva ahora y empezamos, ¿no es cierto?, los próximos 3 años y llegamos y tenemos conversaciones, a ver si es que podemos, lo que se llama el hockey stick, ¿no es cierto?, los palos de hockey, que son rectos y cortan. No hemos en Chile quebrado ninguno, ni el de emisiones, seguimos aumentando las emisiones todos los años, y no hemos quebrado la curva de biodiversidad. Acuérdense que son 2 patas. Carbono neutralidad es reducir las toneladas de CO2, pero también recuperar la naturaleza para que uno, fijar el carbono en la naturaleza, pero también tener esos servicios ecosistémicos que hemos perdido y que son claves para la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, en las 2 curvas, y nosotros quisiéramos ver, y estamos dispuestos a buscar soluciones porque está difícil, nos gustaría empezar a quebrar esas curvas en los próximos 3 años. Si hablamos de restaurar al 2030 500.000 hectáreas, tenemos que empezar a restaurar mañana, hoy día. 10.000, 50.000, 80.000 hectáreas. Entonces, y eso todavía, esa historia tenemos que escribirla. Y no es fácil. Entonces, la verdad que sí, al 2050 estamos alineados, pero cuán rápido quebramos, que un poco el mensaje de Fridays for Future es, tenemos que quebrarlo ahora. ¿Por qué están jugando con mi destino? Y me da lo mismo que se le rompa la economía a ustedes, porque están jugando con mi economía cuando yo tenga 40 años. Entonces, es un mensaje potente y tenemos que, verdaderamente, la generación, porque se ha dicho largamente que somos la generación que sabemos y podemos hacer algo, tenemos que encontrar una solución. Y esa solución no es responsabilidad ni del gobierno ni del Estado solo, ni de las empresas, ni de los ciudadanos solo, si no generamos un acuerdo social. Y como buena revolución, hay perdedores. ¿Ya? En la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, al rey. Entonces, en una revolución hay dañado y ahí necesitamos una transición justa, porque los grandes perdedores son aquellos que no se pueden adaptar al cambio climático. Vamos a tener migraciones climáticas, ¿no es cierto?, y realmente aquellas poblaciones más vulnerables son los que más van a sufrir. Y eso tenemos que actuar rápido. Entonces, a largo plazo estamos bien, estamos conversando con el gobierno porque nos gustaría, ¿qué podemos hacer? Yo vengo del sur, y hay un dicho que me encanta, que es 3 cucharadas a las papas. En la cazuela, ¿no es cierto?, cuando no hay nada más que las papas, entonces necesitamos acción en los próximos 3 años. Entonces, nosotros ya estamos pensando, se apagan las luces el 13 de diciembre y nos tenemos que sentar a cómo entrar, ¿no es cierto?, esos palos de hockey. Muchas gracias, Ricardo. Sí, se acabó el tiempo. Pero pasamos igual. No, está bien, está perfecto. Trini,
Te quiero preguntar con respecto al tema que estábamos hablando antes, con respecto al Acuerdo de París, que en un principio se acordó, se estableció que se debían reducir las emisiones de gases del efecto invernadero para mantener la temperatura en 2 grados a nivel global. Luego, después de eso, posteriormente salieron informes en la cual decía que se tenía que mantener 1,5. En primer lugar, nos gustaría que nos expliques qué significa mantener la temperatura en 1,5 grados a nivel global, ¿ya? Y también el por qué ustedes han defendido constantemente esa data. ¿Por qué en el fondo es tan importante que se mantenga en 1,5 y no se eleve a 2? Bueno, creo que se trata de un tema geográfico. Hay sectores que están muy vulnerables, como en situación realmente crítica, y hay otros que quizás no están tan críticos. Y para ellos se aplica el rango de 2 grados. Pero los otros, ¿cómo quedan? Como dejarlos así a su suerte. No, para los otros sectores que están más afectados, el único límite pensable es 1,5. Nosotros como Fridays estamos comprometidos con la ciudadanía, colaboramos con ella, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Entonces, no puede ser, no está considerado el 2. Es que si algunos están afectados hasta el límite de 1,5, hasta ahí nosotros consideramos que es como lo más urgente y que no debería ni siquiera negociarse. O sea, en la instancia de COP25 deberían esos límites establecerse bien, porque vamos a negociar si dejamos desamparados esos sectores o no. Es bastante crudo pensarlo así, muy crudo, sí. pero es real. Entonces, tomadores de decisiones tienen el deber, no la opción de ¿cómo se dice?, negociar y ver si sí o no. Perfecto, gracias. Hay un ejemplo súper concreto que salió en el último reporte, ¿no es cierto? El último reporte que hizo el análisis entre 1,5 y 2. Para que la gente grafique, 2 grados se descongela en una década el polo norte, con 1,5 en 100 años una vez. Esa es la diferencia entre 2,5 y 1. Entonces, creo que 10 centímetros de diferencia en el mar, básicamente las marejadas, salió el estudio, ¿no es cierto?, recientemente de costas, todo es más que exponencial entre 1,5 y 2. Claro. Una pregunta en el fondo que fue clave cuando se firmó el Acuerdo de París y por qué se hizo ese reporte especial fue específicamente porque los tomadores de decisión le pidieron, en el fondo se le pide a la ciencia presentar este informe especial para ver qué tanto influía este 0,5, porque el Acuerdo de París dice llegar a 2, idealmente a 1,5, y el tema era, bueno, ¿vamos a estar en esto o nos vamos a ir, como tú bien dices, al 1,5? Y lo que hizo la ciencia el año pasado cuando entregó su reporte fue decir, ¿sabe qué? Esto es realmente trascendental y hay que ir por el 1,5. La diferencia es gigante. Es gigante. Y ahí la ciencia en el fondo decía que, bueno, que para eso la mayoría, ¿cierto?, teníamos que llegar a la neutralidad al 2050 y idealmente hacer esta curva, ¿cierto?, que dice Ricardo, que es empezar a bajar lo antes posible. Y lo que pasa ahí, solo para explicar y no para justificar, porque es algo que tenemos que seguir discutiendo y que es muy bueno discutirlo, ¿cierto? Los países desarrollados, ¿cierto?, vienen bajando sus emisiones hace un rato de manera más lenta que lo que quisiéramos, pero ok. Los países en desarrollo, en cambio, y que también es algo que se reconoce en el Acuerdo de París, ¿cierto?, vamos aumentando nuestras emisiones. Chile ha hecho esfuerzos, ¿cierto?, porque esa curva de aumento no sea tan alta, y la pregunta del millón es cuándo llegamos a ese pic para empezar a bajar. Y eso es algo que claramente hay que seguir en el fondo y que tenemos que seguir discutiendo y fomentar a que eso sea lo más rápido posible, obviamente. Mira, los panelistas tenemos el derecho para que tú nos retes. Sí, por favor. Es una discusión súper interesante qué rol quiere jugar en Chile. Y nosotros vemos que las oportunidades en Chile son gigantes. Pero obviamente hay otros factores, y reconocemos, ¿no es cierto?, que el gobierno. Pero es una discusión súper interesante que esperamos que pre-COP y post-COP la tengamos y que no se acaben los flash cuando el 13 de diciembre, porque estas discusiones tenemos que tenerlas país porque todo tiene costo y beneficio. Exacto. Perfecto, gracias. Tú no sabes. Somos desordenados, pero muy fome. Gonzalo, bueno, obviamente estuve investigando para hacer todas estas entrevistas y hace un tiempo señalaste en alguna entrevista, no me acuerdo si en algún medio online o en la televisión, que ustedes como COP25 iban a adoptar una posición mucho más neutral, de manera en el fondo de facilitar las negociaciones. En primer lugar, te quiero preguntar si es cierto o no, y si es que es así, ¿por qué adoptar una posición neutral si hoy en día nos encontramos en un estado de emergencia? Como anfitriones, me imagino que Chile debiera ser el punta de lanza, por lo menos este año, para ponerle en el fondo énfasis a este problema,
¿ya? Y exigir soluciones y no solamente, creo yo, poner metas para los países, sino también exigir castigos para los países que no cumplan con los mínimos establecidos que se aborden en la COP. Es una mala interpretación de lo que yo dije, porque lo que ocurre... El panel está reaccionando. No, porque el país que recibe la COP debe adoptar un rol neutral en el mundo de las negociaciones, porque eres el huésped, perdón, eres el anfitrión. Entonces, como anfitrión, tú tienes que estar disponible para que ocurran las conversaciones y tú debes adoptar un rol neutral. Pero te cuento, no tiene nada que ver con mi rol. Yo probablemente lo dije en términos de qué es lo que establece el proceso de las negociaciones y mi mandato es mantenerme lo más alejado posible del mundo de las negociaciones. Mi rol es mantenerme activo en el mundo de la ambición climática, de la acción y de mover la aguja hacia una implementación lo más activa posible, en fin. Entonces, son dos cosas distintas. En las negociaciones, que es toda esta discusión de la cual incluso Carolina y Ricardo estaban hablando, ahí Chile debe hoy adoptar una postura neutral en lo que tiene que ver con dirigir esas negociaciones. Pero en paralelo hay una agenda que se llama la Agenda Global de Acción Climática, y esa es la que me toca liderar a mí. Y esa Agenda Global de Acción Climática está chata de tanto negociar y de tanto discutir y de tanto conversar. Lo único que queremos es pasar a la acción y resolver la cuestión de una vez por todas. O sea, nada que ver con la neutralidad, nada que ver con esperar y seguir discutiendo. Lo que necesitamos hoy en día es que los actores no estatales, y son dos temas distintos, quienes participan de las negociaciones son los gobiernos, son los actores estatales, son los que finalmente firman acuerdos como el de París, y la acción climática ocurre fundamentalmente en los actores no estatales. Quienes son capaces de hacer ese hockey stick que decía Ricardo son los municipios, son las ONG, es la ciudadanía articulada y desarticulada, son las empresas, los emprendedores. Y entonces lo que tenemos que lograr, y ahí Chile no tiene que adoptar ningún grado de neutralidad, muy por el contrario, tiene que intentar ser quien movilice, es que todos quienes llevamos a cabo acción climática, la llevemos a cabo ni siquiera apuntando a los 1,5, apuntemos incluso a mayor ambición. Los 1,5 es sinónimo de carbono neutralidad al 2050. Ya, o sea, cuando hablamos de 1,5 grados, es equivalente a hablar de queremos la carbono neutralidad del planeta al 2050. Pero además, hay hoy en día actores que están comprometiéndose a la carbono neutralidad anticipada. Empresas que están diciendo, yo reconozco cuántas emisiones tengo en mi sistema y estoy dispuesto a ser carbono neutral hoy. Esos son los actores que yo necesito movilizar. Y solo para agregar, que el 1,5 es el promedio mundial. Y sabemos que hay mal portados. Por lo tanto, vamos a necesitar buenos portados para que neutralizar los que sabemos que nos va a costar mucho mover. Y para apoyar un poco, Gonzalo, lo que explica está perfecto respecto al mundo de las negociaciones, ¿cierto? Y uno, como anfitrión, ¿cierto?, de la COP y presidente, si uno... Imagínate que esto es de verdad por consenso y tenés que poner de acuerdo a las 197 partes. Si tú tomas, por ejemplo, un rol castigador desde el principio, bueno, lo que empieza a pasar es que la gente se empieza a bajar. Claro. Y lo que no nos puede pasar, en el fondo, es que generemos una salida de esto, porque los necesitamos a todos. Otra más. No nos puede pasar. En el fondo, y por eso el rol de la presidencia es un rol súper importante, que tiene que ser un rol que busca movilizar, que busca consenso, y que tenemos un champion, ¿cierto? Y también actores, ¿cierto?, no estatales, que van a movilizar más allá, incluso, ¿cierto?, la acción climática. Con muy baja neutralidad. Vamos a dejarle a los negociadores que sean neutrales y que dirijan una sala armoniosa, que concluya todo lo que tiene que concluirse en materia de negociaciones. Y en el otro lado vamos a movilizar a todos aquellos que estén comprometidos y puedan entregar impacto y evidencia ya. Que le da el pie a los negociadores finalmente para que eso se movilice. Exacto. Perfecto. Carolina, ahora te quiero llevar a otro ámbito. Hablamos antes del Acuerdo de París. Y bueno, los términos se cumplen el próximo año, el 2020. Estamos a nada en el fondo de que las condiciones se empiecen a implementar por los países en el acuerdo. Y bueno, sabemos en el ámbito de Chile, que Chile en el mundo aporta un porcentaje súper mínimo de CO2, ¿ya? Pero aún así, he visto en diferentes reportajes, entrevistas y también encuestas, que la ciudadanía de todas formas no ve con tan buenos ojos. Por ejemplo, que ustedes anunciaron el cierre de las plantas de carbón con mucho tiempo de extensión. ¿Por qué ese cierre de las plantas de carbón no se hace inmediatamente? ¿Por qué se tiene que esperar tanto tiempo? Y además de eso te quiero preguntar concretamente, ¿a qué más se puede comprometer el gobierno de ahora hasta por lo menos diciembre para aportar en esta temática? Bueno,
es bastante la discusión que estábamos teniendo, ¿cierto? Hay que entender también los contextos y las situaciones de los países, ¿ya? Existen países que han comprometido su cierre de central a carbón al año 2030, por ejemplo, pero son países que tienen una participación del carbón bastante menor. Nosotros en Chile, lamentablemente, tenemos un 40% de nuestra generación eléctrica que es en base a carbón. Los países que la han comprometido cerrar al 2030 tienen una participación del 10, del 15%. ¿Ya? Por lo tanto, el cierre significa, ¿cierto?, un esfuerzo importante. El único país que está en una condición similar a Chile es Alemania, ponte tú, que comprometió su cierre de centrales a carbón al año 2038 y que no logró hacerlo como lo está haciendo Chile, que es un acuerdo voluntario con el sector privado que no significa costos adicionales. El cierre que comprometió Alemania tiene costos adicionales que van a ser finalmente pagados por alguien, ¿ya? Entonces, por eso, en el fondo, se llegó a este acuerdo, que es un acuerdo que es muy valorable y que además plantea algo que es bien interesante. Plantea el cierre total al año 2040 y plantea el cierre del primer 20% de capacidad, ¿cierto?, de las primeras 8 centrales al año 2024, y luego se vuelven a negociar, ¿ya?, con las empresas, ¿cierto?, y de acuerdo a la evidencia que tengamos, qué centrales se van a cerrar durante los próximos 5 años. Eso también da flexibilidad para que, por ejemplo, podamos conversar, ¿cierto?, de si en el 2030... ¿cuántas vamos a cerrar? ¿Puedo hablar? ¿Ya? Obvio. Eso, pero se me fue la idea del otro. Pero dale, después tranquilo, que complementamos. después la pregunta que viene a dirigir con respecto a buenísimo. lo que Carolina, Dale, así que no, hay problema. pero Así que tengo ya 3 minutos. Sí. Y bueno, por último, en verdad me gustaría saber, o que nos adelantes un poco, por lo menos yo personalmente no lo sé, ¿a qué, más allá de eso, a qué más se puede comprometer el gobierno específicamente con respecto a este tema? Ya hablamos de las plantas de carbono, me gustaría que sean cosas como más concretas que quizás involucren más a la ciudadanía. Mira, en el ámbito del Acuerdo de París, ¿cierto?, lo que se pide son las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿cierto?, que plantean nuestra meta, en este caso al año 2030, ¿ya? Y lo que se ha comprometido el gobierno es a tener una propuesta de actualización de esa meta al año 2030. ¿Ya? Nosotros tenemos una propuesta que fue hecha el año 2015 cuando se firmó el Acuerdo de París y esa tenemos que actualizarla. Todos los países la tienen que actualizar y todos deberían presentarla a más tardar a marzo del año 2020 y Chile se ha comprometido a presentarla en diciembre y por eso estamos teniendo este tipo de conversaciones también más detalladas como por ejemplo con Ricardo. Excelente. Ricardo, Sí. Te escuché en una entrevista hablar de que hay que ser audaces climáticamente. ¿Cómo hoy en día podríamos ser audaces climáticamente? Y también te quería preguntar, por eso te interrumpí antes, ¿qué te parecen las medidas del gobierno que señala Carolina que se pueden implementar y cuáles quizás tú propones que pueden ser algunas medidas nuevas para poder aportar a este tema del cambio climático? A ver, todos los que están siguiéndonos están conectados, así que vayan a nuestra página web, chile.cl, Panda, y acabamos de publicar hoy día 12 sugerencias, y por eso estamos en negociaciones, pero eso es bueno porque tenemos un gobierno que nos escucha y está conversando. Y hay 12 ideas súper concretas de qué podemos hacer en Chile para ir más allá, para verdaderamente el cambio ahora. Lo invito, léanlo y quizás me pueden hacer algunas preguntas, ¿no es cierto? Lo van a mandar. En descarbonización, a ver, primero que nada, y tú preguntaste qué estaba haciendo el gobierno independiente de la COP. Esto era una cosa que venía de antes. O sea, el año pasado estuvimos todo un año sentados hablando de descarbonización, el gobierno nos convocó una mesa y nosotros obviamente queremos presionar por más. Pero hay que reconocer que, uno, hay un acuerdo, ¿ya? Y hay un límite al 2040 y efectivamente Chile es uno de los países con más porcentaje de materia de carbón y las plantas más nuevas. Hay que reconocerlo. Y tenemos un plan de cierre de 4 años. Bien. Ahora, nosotros queremos al 2030 hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque si queremos bajar el hockey stick más rápido, este es el mejor lugar para invertir. Porque restaurar, ¿no es cierto?, nos va a costar. Cambiar la forma en que se transporten los chilenos, ¿no es cierto?, sacarlos de los autos o de los buses a petróleo, a electromovilidad, a la bicicleta, nos va a costar. Por lo tanto, es difícil que podamos hacer una bajada tan rápida en los otros temas que nos encantaría. O sea, hay que trabajarlo. Ojo, señores, bájense del auto, transportémonos distintamente. En carbón tenemos una gran oportunidad como país y creo que, ¿no es cierto?, si vamos haciendo estos pasos y nosotros estamos dispuestos a seguir a conversarlo. La audacia viene de eso, lo dije, ¿no es cierto?, nosotros nos invitaron a ser parte del Consejo Asesor Presidencial y se lo dije al señor presidente, le dije, este no es el momento de sacar los costos y beneficios porque no sabemos la tecnología,
¿cuántos nos va a ayudar? Hace 5 años jamás pensamos que íbamos a tener más de 2 gigas de plantas solares funcionando, y por eso el NDC de Chile o el compromiso de Chile fue tan bajo. Y ahora pasó. Entonces, creo que Chile tiene condiciones únicas y no nos va a costar. Seamos audaces, como dije, ¿ves? Porque creo que en Chile lo podemos hacer sin tremendos costos. No se nos va a destruir la economía, todo lo contrario. Cuando se habla de innovador, el que primero adopta la innovación es el que mejor le va. Si Chile empieza a liderar estas cosas, ¿no es cierto?, creo que nos va a ir muy bien como país. Perfecto, muchas gracias. Trini, en primer lugar te quiero preguntar qué opinión te merece los compromisos que mencionó Carolina anteriormente. Y en segundo lugar, como movimiento ciudadano, ¿cuál es la postura de ustedes con respecto al gobierno de Chile y también a los gobiernos a nivel mundial con respecto a todas estas posturas que están tomando al respecto? Nosotros como movimiento estamos mirando con un ojo crítico y consciente. No basta con que Chile sea el dueño de casa. Creemos que el tema de las zonas de sacrificio tiene que estar suficiente y ambiciosamente cubierto en la instancia de la COP, como mínimo nos parece. Y es importante que sepan que la gente se está dando cuenta, la gente se está informando de que se están tomando medidas insuficientes. La gente está saliendo de la ignorancia. Entonces, nada, es como manifestar eso, que estamos informándonos bien, estamos armándonos de fuerza de voluntad y estamos al tanto de la responsabilidad que conlleva y dónde están puestos ustedes. Es como, si ustedes llevan la batuta, están comprometidos y realmente se están moviendo, son los que más van a generar los cambios, no nosotros reciclando únicamente. Perfecto, muchas gracias. Gonzalo, me toca hacerte una pregunta difícil. Espero que no te la tomes a personal conmigo. ¿Ya? Pero queremos ponernos en el caso de una ficción, en caso, por ejemplo, que el COP25 sea un fracaso. Para ti, ¿qué significa que el COP25 sea un fracaso o que se traduzca en un fracaso? Y también te quiero preguntar, en ese posible fracaso, que esperemos que obviamente no exista, ¿qué rol podría jugar Estados Unidos en ese escenario? A ver, y no es por sacarle el bulto a la pregunta, yo no estoy dispuesto a ponerme en ningún caso en la posibilidad de que esto fracase. Nosotros tenemos que sacar esto adelante en 2 dimensiones. Una dimensión es la dimensión de las negociaciones, y aunque eso esté absolutamente ajeno a mi rol, yo creo que cuando menos tenemos que ponerle la energía y las condiciones y preparar la casa para que esas personas que vienen a hacer sus negociaciones aquí en Chile estén en condiciones de llegar a un acuerdo. Entonces, no estoy dispuesto a no ser optimista respecto de eso. Y respecto del rol que sí me cabe, que es movilizar a los actores no estatales, ya estamos haciendo una serie de acciones en las cuales hemos estado logrando compromisos que van a dar algún grado de mejora respecto de cómo estábamos. Entonces, al final, el fracaso o el logro termina siendo, en algunos ámbitos, subjetivo. Lo que a mí me importa desde ese punto de vista es que Chile hoy en día está alineado con la ciencia y está logrando alinear las conversaciones con la ciencia, tanto a nivel de los roles gubernamentales, lo que estamos conversando ahora, como a nivel del sector privado, de los gobiernos estatales, de los gobiernos locales, perdón, y de la sociedad civil. Estamos diciendo, creámosle la ciencia y de ese punto de vista movamos la aguja hacia esos 1,5 grados. En estas semanas han salido una cantidad importante de compromisos de empresas, incluso empresas generadoras importantes, de emisoras importantes de gases de efecto invernadero, que estuvieron dispuestas a asumir compromisos hacia la carbono neutralidad. Y eso empieza a marcarte un poco también la pauta de lo que ocurre con gobiernos o líderes negacionistas, donde el gobierno a nivel central puede tener una postura de no ser proactivo con esta causa, pero es inmediatamente lo que estamos viendo en todo el mundo, es que activa un sector empresarial, una sociedad civil y gobiernos subnacionales, municipios, estados, que dicen, ok, si usted no está dispuesto a pagar la cuenta, la pagamos nosotros. Y muchas veces, y la pago anticipada y la pago el doble. Entonces, hoy, independientemente de lo que decida el gobierno de los Estados Unidos, lo más gratificante es ver cómo eso tiene un efecto rebote en un compromiso de la ciudadanía que asume la responsabilidad con un grado de coraje y de arrojo, digamos, que es muy, muy celebrable, y yo creo que en este año potencialmente vamos a ver muchísimo de eso.
Perfecto, gracias. ¿Puedo solo una acotación pequeña porque estamos cortos de tiempo. Pero básicamente esto es como si te quisieras tirar en paracaídas por deporte, ¿ya? Sí. Y puedes decir no salta al final. Acá se te está quemando el avión y como dice Trinidad, ellos están mirando. Y si no hay compromiso van a salir a la calle. Porque no permiten que el avión, que no saltes. Entonces, no podemos fallar. Entonces, yo ahí como Gonzalo, no podemos fallar, no podemos poner escenario porque Fridays for Future dice, no puedes fallar porque estoy informado y voy a salir a denunciarte. Y déjame dar, es súper fuerte. Son los directos involucrados. Obvio. Finalmente. Ahora Por eso, déjame- pero ellos están advirtiendo que antes eso no querría. Mi generación no lo hizo. Y déjame dar otro elemento adicional, que es casi el elemento opuesto a los jóvenes manifestándose en las calles, es el mundo financiero. Hoy en día lo que estamos viviendo, y aquí incluso Chile también está mostrando algo de eso con los bonos soberanos verdes que acabamos de lanzar, con el liderazgo que está tomando el ministro Larraín en términos de la coalición de ministros de finanzas por el cambio climático. Ese sector, el sector financiero, que normalmente era tremendamente alejado del ambientalismo, hoy en día se está dando cuenta que las finanzas puestas en aspectos de recuperación medioambiental o de generación de actividades productivas de bajas emisiones o de nulas emisiones, termina conllevando un riesgo considerablemente menor. Es como, tomando la analogía de Ricardo, tirarse del avión antes de que el avión explote. Entonces el sector financiero hoy en día está entendiendo este mensaje, más allá de lo que pueden estar diciendo los jóvenes en las calles, está diciendo si esto es del sentido común. Nos conviene a todos en el fondo. Es obvio. Entonces estamos llegando a un punto donde se cae cajón. Hay que ser muy burro para no estar entendiendo que esta cuestión la tenemos que hacer y la tenemos que hacer ahora. No sé. Ya, muchas gracias. Trini, te quiero preguntar algo puntual. Hace un par de días Greta tuvo una visita a la Asamblea de París y por algunos parlamentarios franceses fue catalogada como la gurú del apocalipsis o el premio Nobel del miedo. A ustedes como movimiento, ¿qué opinión les merece eso? A mí lo personal me parece un poco cómico, pero fuera de eso... Tragicómico. Tragicómico, sí. Pero creo que lanzar esos comentarios es no entender en lo absoluto el discurso de Greta. No hay miedo porque los jóvenes estamos empoderados para hacernos escuchar, para exteriorizar las demandas. Y si estamos todos unidos, ¿por qué tendría que haber apocalipsis? Entonces, están fuera de contexto. Bueno. En el fondo, tu percepción es que estos parlamentarios, yo a todo esto desconozco la postura política que tenían ellos, están haciendo casi burla de lo que ustedes mismos están tratando de comunicar. Claro, solo por ser jóvenes. Entonces, la juventud hoy en día está cambiando. No es una juventud que se dedica, pero que se dedica a estar pegado en el celular. Estamos levantando la cabeza. Y si estamos en el celular es para informarnos de lo que está pasando. Igual este mensaje se puede tomar para reflexionar y para pensar, ¿a qué tipo de personas estamos escogiendo que nos representen? ¿A qué tipo de personas estamos que están tomando liderazgo por sobre nosotros? Entonces da harto para pensar. Gracias. Igual quiero permitir hacer un alcance y hacer esta pregunta abierta y que me responda súper breve. ¿Qué les parecen estas declaraciones, sobre todo ustedes que están involucrados con la política? A mi parecer son súper absurdas, ¿ya? Y están festinando con respecto a un tema que es sumamente serio. Así que me gustaría que cada uno dé como respuesta súper breve. A mí no me parece absurda. Yo creo que es razonable que alguien que siente miedo lo niegue. Volviendo a la analogía de la salud, es razonable que alguien que le digan, hoy estás enfermo y te puede llegar a morir, la primera reacción sea negarla y empezar a decir tonteras, digamos. Me parece razonable que eso ocurra. O sea, empatizo con eso. Lo que me parece, de alguna forma, un acto de cobardía de atacar a una niñita, pero al mismo tiempo de no hacerse cargo de un problema que es evidente cuando la ciencia nos lo está mostrando con tanta contundencia. O sea, es un acto de cobardía porque al final nosotros los jóvenes estamos subiendo hasta donde están los gobernantes y estamos señalando los fallos del sistema, porque estamos informados. Entonces, ya no se trata de que es una niñita, es una persona que está informada. Entonces hay que tratarla como tal. Y aunque no estuvieran totalmente informados de todo lo que esas otras personas toman en consideración, ustedes están en su derecho también.
O sea, cualquiera de nosotros, así como esa persona, también tiene su derecho de manifestarse eso, aunque no sé si es un derecho el ofender a otro, digamos, pero creo que no podemos dejar de reconocer el derecho que tienen los jóvenes de decir, oye, me parece que el futuro que ustedes me están mostrando no me gusta. Sí, por mi lado, o sea, hay un dicho que es, dime quiénes son tus enemigos, digo quién eres. O sea, es el éxito de Greta de haber puesto el tema en la palestra, porque si no, no habría nadie hablado con ella. En la forma, lo dejo, la verdad que no tiene ni la pena valer expresarse, sí, que haya dado respuesta, ¿no es cierto?, diputado, a la acción, demuestra lo poderoso que es el movimiento. Sí, yo solo complementar que me parece, o sea, claramente no es el ánimo, ¿cierto?, de ninguna de estas conversaciones y de cómo queremos también que avance el mundo, ¿cierto? Lo que queremos es fomentar esto, es fomentar el diálogo, es fomentar conversar, porque finalmente las mejores decisiones se logran cuando nos escuchamos. Y así como lograr, ¿cierto?, que Greta la escuche el Parlamento también es importante, ¿cierto?, que los jóvenes escuchen, ¿cierto?, al Parlamento y tratemos de entendernos, así como hablamos, ¿cierto?, acá, de que tratemos de entender las distintas visiones y conversemos, y las cosas que se pueden avanzar de distintas formas también se pueden hacer. Hay muchas veces que uno no necesita que todo te lo resuelva, ¿cierto?, alguna entidad, porque hay cosas que uno puede hacer. Y sí reconocer la valentía, ¿cierto?, de los jóvenes también, ¿cierto? Porque yo me imagino a los 16 años, yo no sé si me hubiera ido a parar frente a un parlamento de ninguna parte, a decir nada, ni aquí, y todos los viernes a hacer algo, y por lo tanto eso también es reconocible, pero yo creo que lo más importante de todo es mantener el respeto en las conversaciones, en las discusiones y escucharnos para los dos lados, en el fondo. No es bueno ni que desde el lado de los congresos se mire de esa forma, ni que desde el lado también, desde los actores no estatales, se desprestigie, ¿cierto?, qué es lo que se está haciendo. Perfecto, muchas gracias. Ricardo, ¿sí? Ustedes como WWF han llevado a cabo diversas iniciativas orientadas en el fondo a la comunidad y a solucionar este problema. Sin ir más lejos, hace 10 años empezaron a apoyar la Hora del Planeta, que básicamente... La creamos. La crearon ustedes, disculpa. Pero se creó en... El primer lugar donde se hizo esta acción fue en Sydney, tengo entendido, ¿no? Sí, en Australia. Perfecto. Y bueno, entre esas y otras muchas cosas. Y desde lo práctico... Te pregunto qué tan relevante es para el aporte del cambio climático todas estas acciones domésticas que tengo entendido que se resumen en estas 4 R. O sea, que es reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. ¿Qué llamado se le hace a la ciudadanía y qué tan importantes son todas estas acciones en el fondo para poder contribuir a esto? A ver, son fundamentales porque al final cada uno de nosotros va a generar el impacto con las decisiones que toma. ¿No es cierto? Desde tenemos que informarnos más de dónde viene el producto. O sea, antes nunca había verduras fuera de Chile, pero realmente podemos comprar naranjas de California. O sea, por favor no compremos esas cosas, ¿sabes? Porque esas vienen en barco, transporte. Creo que, y sobre todo los jóvenes, tienen que aprender también a elegir los productos y tomar decisiones respecto a, porque el impacto, ¿no es cierto?, lo tomamos nosotros. Creo que todas las campañas, creo que la Hora del Planeta es difícil saberlo cuánto inclina la balanza, pero estoy seguro que ha sido muy importante en informar y conocer. Y como nosotros, otras muchas organizaciones han hecho lo suyo. Por lo tanto, acá, como la solución no va a venir solo de un ente, y el problema no vino solo de una persona, no hay un solo culpable, entre todos, y yo soporto lo tuyo, el diálogo, la comprensión, tenemos que ser más avesados y no nos podemos quedar conversando tan largo. Yo creo que eso es... Pero tenemos que esto lo vamos a salir conversando y poniéndonos de acuerdo lo más rápido posible. Gracias. Carolina, solo a nivel de percepción, de sensaciones, en algunas encuestas en donde en el fondo se aparecen en estos días con respecto al cambio climático, este tema ya se ha puesto en la palestra de la ciudadanía y tengo la sensación yo, quizás me equivoque, que quizás el tema se ha centralizado mucho en Santiago y no se le ha dado la importancia en regiones. Puedo estar equivocado, ¿ya? Y de ser así, ¿qué medidas crees que deben tomar los gobernadores de las diferentes regiones en el fondo para cumplir con los estándares por lo menos mínimos climáticos razonables? Mira, efectivamente, bueno, en Chile tenemos, ¿cierto?, un tema que todos conocemos bien, ¿cierto?, de centralismo. Nosotros tenemos un plan para ir a regiones, ¿cierto?, que se va a empezar a implementar, que se va a reforzar mucho, ¿cierto?, durante este segundo semestre. Ahí seguro que el Champion también quiere complementar. Y
Y contarte que también las regiones, nosotros estamos empezando a trabajar de esto en 4 regiones, en Atacama, en O'Higgins, en los lagos y en los ríos, para que tengan un plan de acción regional de cambio climático. Queremos ir a las otras regiones también, estamos buscando más financiamiento, porque esto necesita también en el fondo que se desarrolle, pero eso es lo que estamos fomentando. Nosotros en Chile tenemos comités regionales de cambio climático, que es algo que es bastante novedoso y que se fomenta, ¿cierto?, de manera que las regiones puedan ver y tomar acciones respecto a lo que está pasando. Como tú bien decías al principio, Chile tiene una realidad climática muy distinta y a todas las regiones les afecta distinto. Por lo tanto, cada región tiene que también tomar esta responsabilidad. Y me imagino que Gonzalo va a querer complementar un poco más de la agenda regional. Porque esa es la agenda más política, legislativa, en fin, y evidentemente tenemos otra agenda que tiene que ver con hacer de la COP algo muchísimo más que un evento en Cerrillo. Digamos, la COP, efectivamente, la Conferencia de las Partes, es un evento de 2 semanas que ocurre en Cerrillo, pero lo que estamos enfrentando es la posibilidad de que el país entero, toda la ciudadanía, esté en modo de acción climática. Eso debe necesariamente ocurrir en todas las regiones. Tenemos una agenda ciudadana que nos debe llevar, por una parte, a generar muchos eventos como este, patrocinado por la COP, donde nosotros tengamos la posibilidad de facilitar y apoyar el que muchas organizaciones y personas se movilicen por la acción climática. Después, una serie de eventos formales que están dentro del programa de la COP, donde queremos llevar este mensaje a todas las regiones del país. Vamos a trabajar fuertemente porque eso se cumpla, y después tener una serie de acciones coordinadas con la ciudadanía en el día a día, digamos. Hasta el final, quizás una de las cosas más importantes es que esto se traduzca en acciones concretas en el camino a la COP, en esas 2 semanas, pero ojo que Chile asume la presidencia de la COP el primer día de la COP 25 y la entrega el primer día de la COP 26. Eso quiere decir que Chile va a estar en modo COP todo el año 2020. Entonces, nuestro compromiso es trabajar para que todas las regiones de Chile de aquí hasta el 2026 hayan sido impactadas positivamente por el mensaje de la COP y hayan de alguna forma desarrollado acción climática. Perfecto. Solo para sumar, nosotros tenemos ocasión de región, nuestra central en WF está en Valdivia, no en Santiago. Pero las regiones no esperen que Santiago le organice las cosas. Tomen el toro por las astas. La hora del planeta, nosotros tenemos un mapa, ¿no es cierto? Y las mayores organizaciones se hacen en regiones. Por lo tanto, regiones ni van a esperar la zona central que organicen nada, lo van a hacer y lo van a hacer súper bien. Perfecto, gracias. Bueno, en pos del tiempo, vamos a tener que hacer la última pregunta general. Esta pregunta va enfocada más que nada como en el ámbito cotidiano. ¿Qué hace cada uno de ustedes para aportar respecto a este cambio climático? Yo, por ejemplo, hace un par de meses compré estos basureros en el cual dividen el plástico, el papel, el vidrio. Empecé a andar más en bicicleta, a ocupar menos el auto. Y me gustaría que ustedes también me ejemplifiquen y ayuden a la audiencia y a la ciudadanía a ver cómo ellos también pueden aportar más con respecto a este tema. Caro, ¿querés participar? Me tocó. Bueno, también reciclar, ¿cierto? Andar en metro. Yo me muevo en metro siempre, o a pie en el fondo. Y también algo que para mí en el fondo ha sido bien importante, por ejemplo, es los niños. Yo tengo 3 niños chicos y ellos en el fondo es transmitirles qué hace la mamá, y la mamá lo que hace es tratar de cuidar el planeta. Y cuando tengo la oportunidad, por ejemplo, de ir a hablar con los niños al colegio, voy a contarles un poco por qué esto es importante, por qué no tienen que tomar, por ejemplo, leche en cajita con pajita. ¿Te fijáis? Hay cosas súper trascendentales que sirven para cambiar, ¿cierto?, el hábito en los niños que están mal en el fondo y que tenemos que trabajar. Entonces, eso por mi lado. Sí, a ver, el mayor impacto que tenemos como ciudadanos es donde vivimos, donde trabajamos y donde estudiamos. Por lo tanto, nosotros lo hacemos todo, 2 kilómetros de la ronda, y toda la familia se pone en bicicleta. O sea, la segunda es el tipo de habitación, por lo tanto hice hiperaislación, no invierto ni en aire acondicionado y muy poco en calefacción. Puse paneles solares en la casa y ahora en la oficina, por lo tanto tenemos en los 2 lados generación distribuida, obviamente reciclaje orgánico, por lo tanto reducir al máximo lo que mandamos a vertederos, ahí tenemos un gran tema, pero también las decisiones de compra. Y algo que me cuesta, el hábito de comida. O sea, yo nací en Argentina y me creí el puro bife chorizo. Pero lo tenemos solo para los asados. No comemos carne roja en el resto del año, eso queda como para 12 veces. Y reducir al máximo. Sería una buena medida no comer carne durante la semana y darse un premio el domingo con un Por eso, o sea, yo la verdad que va a ser difícil dejarlo, porque
y tenemos campo, pero hago un esfuerzo, porque lo conversamos en WF fuertemente, de las carnes, ¿no es cierto?, tiene una tremenda huella ecológica. Pero sí, transporte, aislación, generación de lluvia. Perfecto, Gonzalo. A ver, mi principal acción de ayuda al clima fue dejar mi trabajo antiguo y dedicarme a este. Pero más allá de eso, coincido con lo que ya dijeron la Carola y Ricardo. Yo me cambié a vivir en un departamento para hacerlo más eficiente, a pocas cuadras del metro. Me movilizo fundamentalmente en metro, pero además compré un auto eléctrico. Probablemente cualquier financista diría hecho que hice la peor inversión del mundo, pero yo considero que tiene que haber early adopters que cambien la realidad y por lo tanto lo poco que me muevo en auto, me muevo en auto eléctrico. En mi casa se recicla el 90% de los residuos, se composta. Evidente. Me he dedicado los últimos 10 años a una empresa que promueve el reciclaje y la economía circular en el mundo, pero además tengo otra empresa que es una viña 100% energizada con energía solar, que trabaja además en la regeneración de la flora y fauna de la zona costera de la sexta región, y trabajamos también con agricultura adaptativa, donde producimos vino con casi nada de consumo de agua. Perfecto. ¿Y Trini? Bueno, yo creo que existen una serie de hábitos saludables que ya mencionaron. Creo que reciclar es para el último caso, porque ya comprar es como industria de la moda, industria de ¿cómo se dice?, ganadera, todo lo que es producto animal. Si voy a comprar algo, aparte de pedirlo sin nada de origen animal, voy con mi propio contenedor. Pero más allá de eso, el mejor mensaje que se me ocurre transmitir es la información, que estemos informados de todo lo que se acaba de hablar ahora, complementar con la investigación personal e involucrarse en las demandas. Más allá de, sí, voy a reciclar, porque ¿de qué sirve reciclar en un mundo que está en llamas? Reutilizar quizás el llamado entonces, quizás en vez de reciclar. Es ser consciente con nuestros hábitos, porque son muchas de nuestras acciones diarias las que influyen en el impacto medioambiental, no solo un vaso de plástico. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para cerrar, tenemos 2 preguntas del público. La primera dirigida a Carolina, te pregunta Andrés Fernández. Más allá de tu rol político, ¿crees que nuestro presidente está convencido que este tema es realmente importante? ¿Tú crees que es prioridad para él? La dejo ahí, ¿eh? Ya. Bueno, mi rol, yo trabajo en el gobierno, pero más bien técnica, digamos, pero descontarles que el presidente ha estado totalmente activo, y ustedes lo tienen que haber visto, en cómo se está llevando la COP, qué vamos a contar, cómo vamos a comprometernos, ¿cierto? Él desde el principio fue el que determinó que la COP fuera acá, digamos, no fue una cosa que... Fue él el que nos impulsó, ¿cierto?, a todos a tener esta movilización en el gobierno para tener la COP25 junto con la ministra de Medio Ambiente. Así que sí, yo te puedo decir que está bastante comprometido y sabe bastante del tema, así que sí. Me parece excelente, una buena señal por lo menos para toda la gente del país. Y bueno, y la segunda pregunta va dirigida a Gonzalo, te la pregunta Francisca. No quiero ser quisquilloso porque te la preguntó Francisca, no fui yo. Sabemos que no te quieres poner en escenarios de fracaso. Sí. ¿Ya? Entonces, Dino, ¿cuáles crees que van a ser las negociaciones más difíciles para poder llegar a un acuerdo común beneficioso? Súper. No es para nada compleja la pregunta, digamos. Las negociaciones hoy en día están entrando en una etapa donde lo que se requiere es que pasemos a la fase de implementación del Acuerdo de París del 2020 con el libro de reglas cerrado. Y por lo tanto, parte importante de lo que está en juego en la COP25 tiene que ver con lo que se llama el artículo 6, que permite finalizar el libro de reglas. Eso es algo que está, como te decía antes, en el mundo de las negociaciones, y todos estamos haciendo fuerzas para que los negociadores se iluminen y lleguen con el libro de reglas firmado al final de la COP25. Ahora, en paralelo, para mí el escenario también tiene que ver con una cantidad importante de empresas y organizaciones y municipios que se comprometan a la carbono neutralidad anticipada, haciéndole un guiño de apoyo a la ciencia a través de los 1,5 grados. Perfecto. Por último, para cerrar, le quiero dar la oportunidad a cada uno que haga un comentario final y, bueno, también le entregue un mensaje a la ciudadanía con respecto a este tema del cambio climático. No sé quién quiere partir. Yo. Sí, por favor. Sí, me parece súper importante que como juventud, y, bueno, como habitantes de este planeta,
seamos conscientes del lugar que estamos tomando, tanto de tu posición o de la mía, educarnos lo más posible, autoeducarnos, porque al parecer hay una falencia también en la educación en cuanto al tema medioambiental, hacerlo por nosotros mismos y de esa manera sentirnos empoderados para actuar, sentirnos empoderados para revertir esto, porque es de extrema prioridad, me parece. Perfecto. Gonzalo, si seguimos. A ver, yo creo que es importante que en este año todos aprovechemos de empoderarnos, como dice Trini, desde el punto de vista de que ya dejó de ser un tema de discusión entre los gobernantes y tiene que pasar a ser un tema cotidiano donde todos nosotros nos comprometamos a través de nuestras acciones a conversar, a incorporar, a intercambiar experiencias en torno a cómo, en la forma como habitamos, en la forma como nos desarrollamos, adoptemos acción climática. Y tomándome también un poco de lo que dice Trini, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué queremos consumir, qué realmente necesitamos y de qué manera podemos empezar a ser mucho más rigurosos en lo que estamos haciendo, no solo con nuestro voto en la compra, evidentemente el voto en la urna es importante, y también en el uso de nuestro talento. Tenemos muchísimo poder a nivel individual que tenemos que aprender a usarlo a favor de la acción climática. Perfecto. No sean espectadores, verdaderamente sean consecuentes, no solo hablen, sino que actúen. Y lo que yo sí les puedo decir que sí hace la diferencia. Si 7 billones de personas esperan que el resto lo solucione, que nosotros lo solucionamos, no vamos a solucionarlo nunca. Así que no sean espectadores, no esperen que el gobierno le solucione los problemas, la empresa o nosotros, sino que participen y cambien. Bueno, yo claramente unirme a los llamados, ¿cierto? Y agradecer este tipo de instancias y pedir, ¿cierto?, que se hagan más. Esto es súper importante porque tenemos que aprender a conversar. Estamos conversando de un problema que nos afecta a todos, que requiere acciones y, como bien dice, requerimos acciones de todos. Entonces, aprendamos a conversar, veamos dónde están las oportunidades, porque oportunidades hay. Hay oportunidades para un país como Chile. Nosotros, esta es la vez en que tenemos oportunidades en tomar nuestros recursos naturales y potenciarlos de una manera adecuada, ¿cierto? Sin eliminarlos, sino que potenciarlos, ¿cierto? Y por eso tenemos que conversar. En Chile podemos generar esta conversación y avanzar de una mejor manera, no entrampándonos, ¿cierto? Sino que avanzando y entendiendo las posturas. Perfecto, bueno, desde ya agradecerle a todos ustedes por la buena onda. La verdad es que fue una conversación, por lo menos para mí, súper gratificante. Aprendimos súper harto. Así que gracias por la oportunidad de darle también a Starbucks y la COP25 haberse sumado a esta iniciativa. Y bueno, tengo entendido que nos vamos a encontrar de nuevo con un segundo Starbucks Talks en la última semana de agosto. Fecha que todavía no está confirmada, pero que probablemente se va a ir confirmando mediante las redes sociales y distintos medios de comunicación para que estén atentos en el fondo y sigamos aprendiendo de este tema que es de suma relevancia a nivel país y también mundial. Gracias a todos. Se pasaron. Muchas gracias. Gracias. Nos cortamos tan mal. Gracias.